Buenas tardes, soy Joan Bertran, emprendedor, cofundador y CEO de Cebiotex. Cebiotex es una empresa innovadora de base tecnológica que desarrolla nanofibras para la biotecnología. Iniciamos nuestra actividad en marzo del año pasado, después de levantar nuestra primera ronda, y nuestras oficinas y laboratorios están en el Parc Científic de Barcelona. Somos una spin-off de Sant Joan de Déu y de la OPC. De Sant Joan de Déu obtenemos la ciencia y la clínica y de la OPC la tecnología. El equipo somos 8 personas, todos ellos de un perfil senior, con mucha experiencia y reputación internacional, y concretamente los fundadores somos 2 ingenieros y dos doctores, ¿no? En mi caso soy ingeniero textil, una avis rara en vuestro sector, pero bueno, después veréis por qué estoy aquí. Con experiencia en empresas industriales multinacionales como director de operaciones. También tenemos a Tornero, que es doctor, ingeniero industrial, experto en nanotecnología y en electrospinning. Al doctor Lucas Crauel, que es cirujano especializado en oncología pediátrica y formado en Estados Unidos. Él cada semana nos recuerda que necesita membranas para sus niños. Tenemos también al doctor Jaume Mora, es director científico del área de oncología de Sant Joan de Déu y referente mundial en su especialidad. Nos acompañan pues Xavier Luria, que es también doctor, exdirectivo de la EMA y es responsable de la parte regulatoria de la compañía. Marc Ramis, que lleva el Business Development, Javier Merino, que lleva la arquitectura legal de la compañía, y Jordi Petit, el área financiera. El proyecto empezó hace 7 años, cuando Sara, una niña de 6 años, nos dejó después de 4 años de lucha contra el cáncer, ¿no? En aquel momento, no sé qué me pasó, y dije, tengo que hacer algo porque esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Concretamente, Sara nos dejó porque ni la quimio, ni la radio, ni la cirugía, ni la quimio posterior y vuelta a repetir durante 4 años pudo acabar con la metástasis principal alojada en la arteria aorta, ¿no? En aquel momento se me ocurrió algo muy sencillo, como coger una membrana textil. En aquellos momentos yo trabajaba con un nuevo material, son membranas producidas con nanofibras, y se me ocurrió impregnar estas membranas con un quimioterápico y envolver, después de la cirugía, la arteria y acabar con las células. Después de muchas peripecias y muchas anécdotas, y con el apoyo incondicional de Sant Joan de Déu y de la UPC, surgió Cebiotex y nuestras membranas, ¿no? Que hoy en día a nivel animal, a nivel in vivo, son una realidad. Donde colocamos la membrana en la parte izquierda del ratoncito, las células tumorales no tienen viabilidad. Decir que nuestra plataforma está protegida actualmente por 4 patentes, una patente europea concedida, una patente en Estados Unidos y China en desarrollo y una patente en fase PCT. Nuestro portafolios está orientado a 3 indicaciones: sarcomas de partes blandas en adultos y en pediatría. El segundo, digamos, candidato es para el cáncer de colon, para cirugías de rescate, y el tercer candidato iniciaríamos el Discovery para glioblastomas, tumores cerebrales. Decir que actualmente en el mercado tenemos a 2 competidores. Uno es la radioterapia local, que son equipos muy caros, no hay en el mercado por ser caros, y todos sabemos los efectos secundarios de la quimio, sobre todo en niños, ¿no? Y el otro competidor, cuando entremos en el glioma, es Gliadel. Gliadel es un producto desarrollado en Estados Unidos en los años 80, que el precio de venta a mercado por intervención son 8.000 euros,
y las agencias lo autorizan porque da 2 meses más de esperanza de vida a la gente que se les aplica. A modo de ejemplo, para que vean el mercado al que nos dirigimos, como pueden ver, solo en una indicación, el Gliadel el año 2013 facturó 110 millones de dólares y el mercado global para esta indicación de glioblastoma fue de 1,4 billones de euros. Decirles que las ventajas competitivas de nuestra drug delivery respecto al Gliadel, como dicen los expertos, es el Gliadel del siglo XXI, ¿no? Como pueden ver en la foto, no tiene nada que ver, y los cirujanos, digamos, están enamorados de poder trabajar con membranas textiles muy, muy maleables. Nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio típicamente de capital riesgo, con una entrada muy marcada y una salida muy marcada, con unos potenciales de rentabilidad y de liquidez muy altos, y con el target puesto en licenciar, sublicenciar o vender la compañía, por ejemplo, Johnson & Johnson, 3M, B. Braun, en fase 1, fase 2. Nuestra primera ronda la cerramos en febrero del año pasado, fue de $500.000 de euros, en ella participaron 58 pequeños inversores, con el apoyo de Caixa Capital Risk y de Lenisa, con 2 préstamos participativos. Esta primera ronda nos sirvió para validar todo el drug discovery que hicimos, para fabricar nuestra máquina, que ya ha fabricado nuestros primeros lotes industriales. Y aquí era un paréntesis. Esta máquina tenemos la empresa Grifols, que será nuestro partner para adaptarla a normativa GMP, y cuando tengamos un deal de venta o de sublicencia, Grifols entregará llaves en mano la línea de producción de estas membranas. También comentarles que el lunes recibimos la noticia de CEDETI de que hemos obtenido el Neotec de 175.000 euros, el máximo que han dado, y hemos sido uno de los 53 empresas seleccionadas de más de 500. Decir que estos primeros lotes fabricados con esta membrana los hemos validado en Biomed Medical, en toxicología, en release, en eficacia, con unos resultados francamente prometedores. También tenemos la línea regulatoria cubierta con un report del Scientific Advice y con recomendaciones de la EMA para el camino a seguir en regulatoria. En estos momentos estamos iniciando la segunda ronda y este foro nos va como muy bien y muy adaptados al timing que tenemos, ¿no? Esta segunda ronda la abandonamos en 1.800.000, de los cuales 1 millón los queremos en equity, y este millón haremos 2 tramos. El primer tramo que iniciaremos a final de mes de 300.000 euros, con un descuento de un 20% y 6% de interés. Creo que es muy interesante para los pequeños inversores. Y el segundo tramo que queremos cerrar antes de septiembre, de 700.000 euros. Comentarles que todos los inversores pequeños de menos de 150.000 euros, el ticket mínimo son 1.000 euros, irán a nuestro vehículo financiero que es CEF Funding. Para terminar, me gustaría decirles que la salida de la inversión está muy clara y la valoramos de aquí a 4 o 6 años, y la valoramos después de una tercera ronda que nos permita afrontar las fases clínicas, y la situaremos unos 300 millones de euros con las cifras que están viendo. Para terminar, me gustaría terminar con una anécdota que siempre explico, que es que este verano estaba comiendo con un inversor actual y le preguntaba: oye, ¿por qué has invertido en Cebiotex si tú no entiendes nada del sector ni sabes lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y nos dijo, pues muy claro, por 3 razones, ¿no? La primera es porque la rentabilidad y liquidez me parecen muy interesantes. La segunda, porque el equipo que estáis gestionando este proyecto me merecéis confianza. Y el tercer punto es porque, mira, cualquiera de nosotros ha tenido un cáncer y puede tener un cáncer, ¿no? Y algún día nos pueden diagnosticar un cáncer. Y cuando esto pase, lo primero que preguntaremos al doctor será: doctor, ¿usted tiene solución para esto? Y esperaremos con todas nuestras fuerzas que el doctor nos diga: sí, no se preocupe, tiene solución para ello. Pues ves, decirle que en Cebiotex estamos trabajando
para que esto ocurra. Muchas gracias.